En la tarde de hoy voy a hablarles de la importancia cultural e histórica del Museo Afroantillano de Panamá. Para empezar, antes pues de entrar en materia, sí, vamos a una reseña histórica breve de los antillanos en la ciudad de Panamá. Como todos, pues podemos recordar la construcción del ferrocarril de Panamá entre 1850 y 1855 atrajo un gran número de antillanos. La suspensión definitiva de las funciones de la Compañía Universal del Canal de Panamá, que era la compañía francesa, trajo una reducción en la inmigración antillana, pero esta inmigración volvió a crecer con la construcción del Canal de Panamá. Entre 1850 y 1914, millares de personas procedentes de las Antillas Británicas decidieron probar suerte en Panamá, pues el sistema de plantaciones en sus islas de origen iba en detrimento del campesinado autosuficiente y muchos deseaban librarse del estigma de esclavitud asociado al trabajo en las plantaciones de azúcar, mejorar su estatus social y libertad de las duras condiciones mencionadas. En cuanto a los que provinieron de Barbados, vinieron tanto de Martinica, Barbados, Jamaica y otras islas de las Antillas Británicas, ellos también vinieron por presiones demográficas. Solo como un pequeño recordatorio, en la misma Nueva Granada, en lo que era pues el departamento de Panamá y todo lo que gobernaba la Nueva Granada, la esclavitud recién se había abolido en 1852. Esto nos da una cierta perspectiva de cómo se veía todavía a las personas de color. Bien. El Convenio Monetario de 1904 estableció la paridad entre el balboa y el dólar norteamericano, pero la paridad no representó igualdad. La nómina de pago en la zona del canal se dividía en dos clasificaciones, el rol de oro y el rol de plata. El rol de plata era la clasificación para aquellos trabajadores considerados inferiores por cuestiones de raza, que no era otra cosa que la negación de privilegios y el pago en moneda acuñada en plata panameña. Aquí les he traído solo como imagen algunas de las monedas de curso en la época, donde la moneda panameña estaba pues acuñada en plata de ley y la moneda norteamericana estaba acuñada en oro. Recordemos que Estados Unidos se hizo una nación rica relativamente rápido y su moneda de curso estaba acuñada en oro. Como podemos ver, las monedas panameñas eran fracciones del balboa, mientras que la moneda norteamericana había de 20 dólares, 10 dólares, de diferentes denominaciones. Aquí también, aquí lo que vemos es un comisariato, como los que existían en la zona del canal, donde había entradas separadas. Esto solamente para ilustrar pues, el tema habitacional, todo este sistema de Silver Roll se extendía tanto a los servicios como a las facilidades y a el tema habitacional. Entonces, en la ciudad de Panamá, como producto de lo lucrativo que resultaba alquilarle viviendas a los trabajadores del Canal de Panamá, tanto en su fase francesa como en la fase norteamericana, se construyeron este tipo de viviendas entre 1850 y 1914 aproximadamente, donde se alojaban los trabajadores. Estas eran casas de cuartos, se alquilaban por piezas, y pues esta es una casa muy representativa, que es la Casa Miller. Hoy, tristemente, pues está demolida. La foto está tomada desde el puente de Caledonia. Entonces, el Museo Afroantillano está entrando por esta calle a la mano derecha. Ahora vamos para allá. Todo esto era el cinturón de inquilinato, aproximadamente hacia 1915. Aquí estaban pues las viviendas de la élite. Y todo esto aquí afuera, el Chorrillo, Santa Ana y partes urbanizadas de Caledonia, tenían estas casas de inquilinato como las que les he mostrado. En 1800, la Constitución de 1904 admitía que todos los que nacieran en el territorio eran panameños, pero en 1941 se emitió una nueva Constitución que también reconocía que los hijos
de un padre extranjero o una madre extranjera, siempre y cuando el padre o la madre, pues uno de los dos fuera panameño, eran panameños. Pero en 1941, esta constitución lo que hizo fue negarles lo que la constitución de 1904 les había dado. Esta constitución le quitó a los hijos de trabajadores o a los hijos de inmigrantes cuyo idioma de origen no fuera el idioma español, los derechos de nacionalidad. En ese momento, esta persona que está aquí, que es George Westerman, que bajo el rigor pues, de los años de esa dura situación en la cual los antillanos no eran nacionales de la isla británica porque habían nacido acá, los indios. No los acogieron en la zona del canal ni les dieron opción de nacionalidad norteamericana. Panamá tampoco los acogía como nacionales, no tenían nacionalidad, estaban aquí pues atrapados. En ese momento a él también le tocó y él escribió un ensayo de 20 páginas llamado Hacia una mayor comprensión. En ese ensayo, que tiene un prólogo de Gil Blas Tejera, que estuvo en la constituyente que creó esta otra constitución de 1946, él postulaba que tanto los norteamericanos como los panameños, como los antillanos nacidos en Panamá, tenían la culpa del ambiente de incomprensión que existía entre ellos, que según Westerman podía tener raíces tanto en las diferencias de religión como en las diferencias del idioma, porque sobre todo los que eran de habla inglesa se aferraban pues a su habla inglesa y se separaban de los panameños. En 1980, por iniciativa, en la gestión de la doctora Reina Torres de Araúz, abrió el Museo Afrantillano, que es del que finalmente les voy a hablar, y es este que está aquí. Y la inauguración de este museo coincide con el Congreso de Antropología que se hizo en ese año. Y todo eso es tendiente precisamente a crear un ambiente de mayor comprensión que permitiera borrar o por lo menos mitigar las diferentes asperezas que había entre los diferentes grupos aquí en Panamá. En cuanto al contexto urbano histórico, quisiera hablarles de cómo se generó el lugar donde está. El lugar donde está ubicado el Museo Afrantillano. Todo esto que está aquí, bueno, este mapa está orientado de manera distinta, pero corresponde más o menos a este polígono. Esto es un mapa de 1857, donde ya está, pues aquí la vía del ferrocarril, aquí está el puente de Caledonia, que lo acabamos de ver. Aquí está la calle, que ya existía en el mapa posteriormente, y aquí llegó a estar el museo, a lo largo de la vía del tren. Como pueden ver, toda la área era un área de manglares pintados de azul y terrenos bajos pantanosos. El incidente de la tajada de sandía ocurrió aquí, en la Ciénaga. Era un área de finca, digamos así. Aquí abajo estaba por la ciudad amurallada que todavía tenía su foso. Los terrenos en aquel tiempo estaban formados por la finca de Ovaldía y la finca Bermúdez, junto con una finca adicional que se encontraba por esta área. Fueron compradas por el Ferrocarril de Panamá y se conformó esta área. Ya en el mapa de 1915, este es de 1904, podemos ver que el área estaba urbanizada. Por lo menos ya estaban colocadas las calles con sus nombres, ya existía la Casa Miller y ya existía el edificio del Museo Afrantillano en su entorno de casas de madera, que todo esto pues estaba habitado por afrantillanos, mientras que acá estaba la Exposición Internacional de Panamá. Esto es un panorama de cómo se veía el área alrededor de la década de 1910. Aquí está el museo donde está la estrella. Esto es una imagen que calculo que la foto fue tomada en los inicios de la década, cuando el edificio no estaba totalmente terminado. Ahora vamos a ver las diferencias que hay entre el edificio actual y el edificio original. Como ustedes pueden ver, las casas de madera de 2 pisos que están aquí, todas son casas que tienen balcones corridos, que tienen detalles de madera calada. Bueno, aquí mismo no se ve muy bien. Esto es una cantina que se llama Roxy. Esto es la Casa Miller.
Esto es el museo, bueno, el antiguo Museo de Reina Torres, que era la estación de ferrocarril. Estos son casas genéricas en Santana y esto es una vista de la muralla con los barcos que se alineaban al pie de la misma en la época. Esto es el edificio como se encontraba más o menos al momento de su construcción. Entonces, como podemos ver aquí, todas estas casas de arquitectura afroantillana se caracterizaban por las alturas, por su ventilación y también por los detalles que las personas dieron a sus casas. Estas casas fueron construidas no con planos ni arquitectos, son casas de autoconstrucción, en las cuales ellos trasplantaron su arquitectura como la conocían, como sabían hacerla en las Antillas, a Panamá. Y todo esto era pues parte de la herencia que nos quedaba a nosotros, pero lastimosamente ya no existe. Esto es un plano que se levantó en el año 78. Ya en el año 78, como podemos ver aquí, estaba la entrada esta, pero originalmente eso no existía aquí. De la misma manera, en la construcción afroantillana esto estaba elevado del piso, que era un suelo pantanoso. Las ventanas tenían la misma forma, pero estas puertas se convirtieron en ventanas. ¿No? Que rápido, no tenemos mucho tiempo. Estas son capillas similares. Esta está en la isla de San Andrés. Esta estaba en La Boca. Entonces, una de las cosas que pude observar durante la investigación era que como las personas no tenían dinero y era autoconstrucción, ellos iban acercándose poco a poco a estos modelos. El primero empezaron con una fachada sencilla que después le agregaron la entrada porche, como solían tener, pero no lograron llegar a colocar esto. La misión cristiana salió del área en 1940. Esto es un dibujo que yo realicé sobre el dibujo original de Samuel Gutiérrez, que es este. Utilizando las fotografías, los planos, las referencias, esto era más o menos el aspecto de la capilla hacia el momento de su construcción. Alrededor de 1915 más o menos, 1910, se encontraba de esta manera. Entonces, en las consideraciones finales, lo que hacemos es aproximarnos a por qué este edificio tan sencillo puede ser un monumento nacional. Entonces, vamos a pasar primero por la Ley 91 de 1976, donde se considera monumento histórico al edificio conjunto de construcciones homogéneas, conservados interoperablemente, que constituyen una unidad de reconocido valor arquitectónico, histórico y estético. Esto de unidad no se refiere a que sea solamente uno, sino a que tenga cohesión en su conjunto. La capilla de la Misión Cristiana, que hoy es el Museo Afroantillano, que tiene 103 años de existencia, constituye una unidad de gran valor histórico, arquitectónico y estético por la integridad de su forma, espacio interno, volúmenes y superficies. Hoy tenemos que admitir que en cuanto a los materiales han sido renovados pues más de la mitad. Entonces, en la ley 14 lo que nos dice es que la calificación de una obra como objeto, documento de interés histórico será decretada mediante ley. De igual forma, para declarar un monumento nacional, que pueden ser áreas, conjuntos urbanos, como calles, plazas, recodos, barrios, murallas, los lugares cuya memoria esté unida a hechos importantes del proceso histórico nacional, deben ser también decretados mediante ley. Entonces, esta capilla evidentemente está unida a los hechos históricos de la memoria nacional. El Instituto Nacional de Cultura, a través del órgano ejecutivo, podrá elevar al Consejo Nacional de Legislación, que hoy es la Asamblea, una propuesta para que esto sea declarado monumento. Entonces nosotros solos no podemos hacerlo. Tiene que pasar a través del Instituto Nacional de Cultura. Y también si hubiera trabajos que pusieran en riesgo el lugar, ellos también pueden mandarlo para. Entonces, está en manos del INAC formular una propuesta. Pero el entorno de arquitectura caribeña, del que habla también el artículo 37, ha desaparecido. Entonces, una de las cosas es que esto es una joya irreemplazable de la arquitectura caribeña en el área del Marañón, porque aparte de sus cualidades que ya hemos descrito, es la única que queda. Entonces, el patrimonio histórico nacional está definido por la Constitución. Esto es testimonio del pasado panameño, tanto por ese pasado que no nos gusta mirar, porque en él había racismo, que todavía persiste, había discriminación, y esa discriminación se extendió hasta donde las personas celebraban su culto religioso y donde las personas residían.
en qué áreas de la ciudad, bajo cuáles condiciones. Por eso, este edificio es testimonio del pasado panameño, de los siglos XIX y XX, y a su vez como museo continúa registrando aportes en el siglo XXI para las generaciones futuras. Gracias por su atención.